Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema en mi cápsula jurídica, ¿no? Ya saben que todas las semanas me encanta hablar de derecho. De un tema que estoy viendo con un poquito de gravedad en la actuación de las autoridades, investigadoras en materia de responsabilidades administrativas, y no solamente las autoridades investigadoras, sino también las autoridades substanciadoras y las autoridades resolutoras. Y es precisamente la no aplicación, o se les olvida, o quizás consideran que no es importante, de 4 principios, básicamente. Tú sabes que cuando se trata de derecho punitivo, como es precisamente responsabilidades administrativas, igual, por ejemplo, que en materia penal, bueno, pues tienes que observar como autoridad determinados principios. Y estos 4 principios, el principio de legalidad, el principio de taxatividad, el principio de tipicidad y el principio de exacta aplicación de la ley, es sumamente importante en el elemento normativo de la teoría del caso que la autoridad investigadora tiene que hacer al momento de imputar una falta administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que las faltas administrativas, sea graves o no graves, no se pueden imputar nada más porque la autoridad considera que hay un elemento de ilicitud. O, en otro sentido, ¿no? Por ahí hay una tesis de los tribunales colegiados de circuito que señalan que las faltas administrativas no tienen que estar exactamente descritas y que además no tienen que estar en forma de catálogo. Y esto las autoridades lo malinterpretan en el sentido que consideran que una conducta ilícita la pueden interpretar como ellos consideren que existe la ilicitud. Bueno, ahí es donde está el error y puede causar impunidad hacia la persecución de actos de corrupción. ¿Por qué? Porque se está violando estos derechos humanos. El principio de legalidad, el principio de taxatividad, el principio de tipicidad y el principio de exacta aplicación de la ley. Cuando nosotros hablamos de faltas administrativas, tipos disciplinarios abiertos, por ejemplo, ¿no? El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que te habla de desvío de recursos, te da la conducta, ¿no? Que es precisamente la conducta que exige un tipo disciplinario. Es decir, basta con que la conducta descrita se encuentre como ilícita o prohibitiva, digámoslo así. Pero ello no implica, cuando en el 54 dice, y en contraposición con las leyes aplicables, no implica que la autoridad tenga una facultad discrecional para determinar cuál es esa norma, nada más porque sí. ¿Sí te das cuenta cómo es una falta abierta? Está el tipo disciplinario descrito, pero el mismo tipo disciplinario no te da con exactitud cuál es la norma aplicable en contraposición. Entonces ahí, eso evidentemente en materia penal pasa muy poco, porque en materia penal son tipos cerrados, en materia disciplinaria hay muchos abiertos, como por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial hay una falta administrativa grave cuando habla de la notoria ineptitud del servidor público. Y entonces insisto que la autoridad considera que puede interpretar esto, ¿no? Puede considerar que es una notoria ineptitud, o puede incluso considerar cuál es una contravención de una norma. No es así de simple. En el derecho disciplinario se tiene que observar, escúchame bien, el principio de exacta aplicación de la ley. De exacta aplicación de la ley. Y la norma origen, es decir, la falta administrativa, el elemento o la conducta descrita como prohibida, tiene que estar en una ley. No puede estar en un reglamento. Tiene que estar o en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no puede estar en un reglamento emitido por las fiscalías,
¿no? No puede estar en una circular, no puede estar en un manual de operación, no, porque entonces violentas el principio de legalidad. Entonces empezamos con que la norma prohibitiva base tiene que estar en una ley, principio de legalidad. Artículo 14 constitucional y artículo 29 párrafo segundo constitucional y artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No puedes fincar una responsabilidad administrativa con una norma blanda, o una norma dura, es decir, por ejemplo, un código administrativo, un código de procedimientos administrativos, una ley en materia administrativa, si antes no tienes la conducta prohibida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por favor. ¿Ok? Entonces eso es de suma importancia que tú lo sepas. Para evitar violentar el principio de exacta aplicación de la ley, cuando se trate de una falta, administrativa abierta que te mande a conceptos indeterminados, es decir, que no están descritos con exactitud en el tipo, o que te manda a una ley, entonces ahí vas a utilizar el principio de taxatividad. El principio de taxatividad implica de inicio que la conducta descrita, prohibida por el legislador, tiene que estar en la ley. Fíjate cómo van de la mano, ¿no? Principio de legalidad, principio de taxatividad, principio de exacta aplicación. Y entonces, mediante los elementos de motivación y fundamentación, te van a dar pauta como autoridad al ámbito de la discrecionalidad. A ver, no hay discrecionalidad si no hay una motivación y si no hay una fundamentación. El punto 83 del caso Moya Solís contra Perú te señala con exactitud el concepto de motivación. Te dice que la motivación son las justificaciones razonadas y además probadas que permiten llegar a una conclusión. Entonces, tú como autoridad tienes que hacer, evidentemente, el ejercicio de motivar para que de la norma base, principio de legalidad, ley general, conducta prohibida por el tipo disciplinario, completes el tipo disciplinario, fíjate lo que te estoy diciendo, mediante la fórmula del principio de taxatividad, que es lo que te estoy diciendo, completes el tipo disciplinario y determines cuál es la conducta prohibida en una norma a la que te está mandando esa falta administrativa grave abierta, o no grave abierta, o un elemento normativo tiene que estar en la ley. A ver, no te puedes inventar. Si algo no está en la norma jurídica, es una decisión arbitraria, por favor. Si no hay motivación, es una decisión arbitraria, por favor. Si no hay fundamentación, es una decisión arbitraria, por favor. Entonces, insisto, no te puedes inventar nada como autoridad, o la autoridad no se puede inventar nada. Este elemento, esta norma blanda o norma dura que complementa el tipo disciplinario abierto, entonces trae como consecuencia que se cumpla con el principio de exacta aplicación de la ley. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? O sea, ese mito de que no existe, o en el derecho disciplinario como son faltas abiertas, de que no existe la no aplicación de la analogía y aún la mayoría de razón, o sea que sí se puede aplicar en derecho disciplinario. No es cierto eso, ¿eh? No puedes aplicar en el derecho disciplinario la analogía y aún la mayoría de razón, porque son faltas disciplinarias abiertas. No es cierto. Quien te diga eso es porque no tiene idea de lo que se refiere a un derecho punitivo. Acuérdate, derecho punitivo, tienes que observar todas las garantías mínimas del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las puedes ampliar a nivel constitucional. Entonces, eso no puedes aplicar la analogía y aún mayoría de razón en el derecho disciplinario jamás. El principio de exacta aplicación de la ley se tiene que aplicar la norma exactamente, solo que en el derecho disciplinario lo haces en este tipo de faltas administrativas abiertas, complejas o simples, lo haces mediante la fórmula del principio de taxatividad, fundamentación, motivación, complementando el tipo.
Ya que tengas ese ejercicio intelectual, ese ejercicio de técnica jurídica que lo tienen que hacer las autoridades, como defensas, evidentemente lo primero que observamos es la imputación. Y si la imputación no está hecha con respecto a este análisis jurídico, lógico, jurídico, intelectual, está mal la imputación. Evidentemente está mal. Y toda la teoría del caso está mal. Ya que tengas este ejercicio, principio de legalidad, ya te dije la norma, principio de taxatividad, fundamentación, motivación y la norma en la Ley General de Responsabilidades, tienes ahí específicamente la conducta prohibida, la completas con una norma blanda o con una norma dura, puede ser una ley, puede ser un código de procedimientos administrativos, todo depende cómo se hayan dado los hechos, ¿verdad? Y todo depende también el dato de prueba, por eso la teoría del caso es importantísima. Había personas que me decían que no había teoría del caso en el derecho disciplinario. No, bueno, cheque el 135, ahí está la teoría del caso. Si no sabes qué es una teoría del caso, estúdiala, por favor, vete a los conceptos básicos, ¿no? Y bueno, ya que tengas esto, ahora sí funciona el principio de tipicidad. ¿Ya te diste cuenta? El principio de tipicidad que se refiere a la subsunción del elemento fáctico, es decir, de los hechos, con la conducta descrita como prohibida. ¿Ok? La complementaria. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, estos 4 principios importantísimos para el análisis dogmático del derecho disciplinario de las faltas administrativas. Principio de legalidad, principio de taxatividad, principio de exacta aplicación de la norma y también la parte del principio de tipicidad. Estos 4, imagínate que es un cuadrado, ¿no? Encierran o engloban 3 elementos. La motivación, la fundamentación, 4. Motivación, fundamentación, la discrecionalidad, ojo, y también la prohibición de la aplicación de la analogía y aún la mayoría de razón. ¡Ay, qué bonito es el derecho disciplinario!, ¿verdad? Es técnica jurídica, es un arte. No cualquiera opera el derecho disciplinario, por favor, es todo un arte, es más complejo, incluso que en el derecho penal. Si tú quieres saber estas formas de tipicidad en las faltas administrativas, están en mi libro, Dogmática Disciplinaria, y tú las encuentras específicamente en la página 106. Y también, si tú quieres saber estas tesis que más o menos te expliqué aquí, ¿no? Las puedes encontrar en el capítulo 2 de mi libro Dogmática Disciplinaria. Ahí está, ¿no? El Dogmática Disciplinaria, el elemento de tipicidad, el principio de tipicidad en las faltas administrativas. Oigan, pues yo ando aquí en Guanajuato, voy a dar una conferencia en punto de las 11 de la mañana, la voy a transmitir en vivo. Voy a hablar de dogmática disciplinaria, nada más que voy a hablar más específico, con más tiempo, más detallado. Ojalá y me puedan acompañar. Les mando un beso como siempre. Muchísimas gracias por seguirme. Si crees que esta información es importante, pues ojalá y la puedas compartir, de verdad, porque esto va a traer como consecuencia, primero, el desarrollo, la evolución del derecho disciplinario mexicano, y me parece que también a nivel global no puedes aplicar, la Corte Interamericana lo señala muy bien, no puedes aplicar desde una perspectiva de derechos humanos multinivel un elemento para sancionar a alguien que no esté en la norma jurídica. Entonces, mis queridos amigos, bueno, pues ahí los espero. También síganme en mis redes sociales, Liz Padilla, dale seguir, en mi Facebook personal, en mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. También lo que puedes hacer es seguirme por Instagram, doctora-Liz-Padilla. Creo que me están llamando por ahí, pero bueno, ya. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. En Spotify, por favor, también estoy ahí como Doctora Liz Padilla. En Twitter, LZBet Padilla 2. Oigan, pues vamos a tener también un diplomado el 28 de mayo por el Instituto de Alta Formación Jurídica en Ciencias Administrativas y Penales, que está avalado, bueno, pues por Latin Juris, por la Sociedad Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales,
por supuesto, también por el Tribunal Europeo, ahí en Italia, por mi querido amigo Martín Botero, y van a estar especialistas en combate a la corrupción. Como yo les vengo diciendo en mis redes, un disciplinarista, un penalista, un abogado litigante en materia de combate a la corrupción, cualquier operador jurídico tiene que ser multidisciplinario. Porque pasa esto que estamos viendo. Si no eres multidisciplinario, te vas a inventar cosas o vas a hablar solamente de conceptos, no vas a operar. Y tus decisiones como autoridad o tu aplicación de la norma como litigante, bueno, pues va a ser únicamente de un nivel bajo procesal. No, aquí se tiene que hablar ya de muchos rubros, que bueno, ustedes saben que estoy desarrollando mi metodología geométrica próximamente, ya les estaré avisando cómo vamos a estrenar esa teoría, cómo juntos la vamos a debatir, y bueno, pues ya les avisaré en mis redes. Les mando un beso como siempre, saben que pueden escribir lo que quieran, por favor, podemos debatir, mis redes son suyas, y bueno, pues nos vemos más adelante, otro día o mañana, ¿no? Con derecho, con otra maravillosa cápsula jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Soy la doctora Liz Padilla, gracias, cuídense mucho, nos vemos, bye bye, adiós.